En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de lo que no sabes que no sabes. Siempre como diseñadores, y aquí es donde ya meto la matriz, nos debemos cuestionar todas aquellas cosas que sabemos que no sabemos, lo que sí sabemos que sabemos, y toda esta parte consciente y inconsciente del conocimiento que tenemos sobre las personas a las cuales estamos diseñando ciertos productos o servicios. Eso es lo que quiero tocar, John. La parte estratégica, no la parte de pues voy a repetir una cosa hasta que la haga de manera automática. De hecho, hoy en este mundo yo creo que esta pirámide comienza a tener algunas deficiencias en términos de si tú te haces inconscientemente competente, es mucho más fácil que un robot te sustituya. Debatimos sobre qué son las señales de cambio y la importancia del futuro. Entonces, el primer punto es aprender del futuro, no aprender del pasado. Y aprender del futuro significa que estés abierto a tomar decisiones y estrategias que sean permanentes, no permanentes, pero que sean duraderas a largo plazo. Es decir, que no estés pensando en esta inmediatez de ya mañana quiero que me llegue todo el dinero del mundo y ya con eso y no me importa. O sea, la circularidad es importante, sí, pero lo va a hacer en 20 años, ahorita no me importa, ¿no? Y es como, no. Necesitas comenzar a pensar en 10, 20, 30, 40 años. Porque si es que tú quieres que tu compañía viva para ese momento, si no, pues igual no lo piensas. Pero creo que este es el primer punto, desarrollar este future thinking o pensamiento de futuros que te permita realmente anticiparte y no estar ahogándote en 20 años y decir, pero es que yo no sabía que esto iba a pasar. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, John Black me acompaña y le doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernanda Rocha? Hola, tú que estás del otro lado de estos audífonos, gracias por estar en esta edición de Creative Talks. En una semana que fue importante para nosotros, Fer, estuvimos en Talentland, en la Creative Land, dando una sesión sobre metaversos y qué va a suceder con el futuro del trabajo ahí, qué va a pasar con los trabajos creativos. Así que si quieres darle un vistazo, ve a Creative Land en su YouTube o todas sus plataformas para que puedas darle un vistazo. Y Fer, creo que estamos listos para esta edición de Creative Talks. Vamos a comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Este tema ya lo traíamos un poco pendiente porque no es tan reciente, ocurrió hace 2 semanas, pero con la velocidad a la que van las cosas ya suena como que pasó mucho tiempo. Tendríamos que hacer como un Creative Talks cada día, ¿no? Como para poder agarrar todo lo que queramos. Sería una locura. Pero bueno, la razón por la que queremos tocar este tema es porque hace unos días en las cuentas de Pictoline, y para quienes nos están escuchando en otras partes del mundo, Pictoline es una compañía que ha logrado sintetizar a través de estas infografías o gráficos muy sencillos temas que a veces resultan bastante complejos o de los cuales inclusive no se habla tanto, y de repente ellos toman algo y lo ponen en estos gráficos y se difunde cual dinamita en redes sociales. Por toda esta carga memética, Fer, ¿no? Que de repente la simplicidad de un buen gráfico junto con una historia lo es todo en lugar de una conferencia de 2 horas. Exactamente. Y bueno, recientemente, como les decía, el post que se publicó es acerca de lo que no sabes que sabes. Y me llamó la atención porque este es un marco muy poco conocido, en términos masivos me refiero, y no solamente el término o lo que vamos a explicar a continuación, sino quién lo genera, que creo que es ahí una de las
cosas que a mí me preocupan del internet de hoy. Siempre vemos algo y lo damos por sentado y solo lo compartimos y decimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Uno de los elementos de este gráfico, porque es una pirámide, en la que al final se aspira, o de acuerdo al modelo se aspira a que logremos desarrollar una habilidad. Y la forma de desarrollar esta habilidad es a través de una secuencia de 4 pasos que van desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente. Y entonces vi que muchas personas lo compartieron y decían, sí, todos tenemos que aspirar y convertirnos a ser estas personas que desarrollan competencias de manera inconsciente. Y ahí es donde creo que fallamos como consumidores en este mundo de internet, porque nada más nos quedamos en la superficie del gráfico. Si el gráfico tiene una frase o si tiene una aseveración o una conclusión, no la cuestionamos, solo la compartimos y decimos sí, hay que apoyar esto, pero no nos cuestionamos realmente de dónde viene, aunque Pictoline es muy cuidadoso en eso en términos de siempre citar la fuente. O sea, Pictoline no es que se saque de la manga esto, ¿no? Ellos pues hacen una investigación previa para poder sintetizar esta información, que creo que eso sí lo cumplen muy bien. O sea, la distribución de la información llega a bastantes personas, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo me parece a veces un poco pues un arma de doble filo, porque a las personas que llega a este mensaje o este gráfico no necesariamente les importa profundizar, y eso es lo que a mí me preocupa, porque incluso vi gente que se dedica a la educación o temas que hablan de esta jerarquía de la competencia, como se conoce, y que pues decían cosas que a mí me impactaban y que por eso me tomé el tiempo de ponerlo en este podcast. Cabe mencionar que el marco del que vamos a hablar y este gráfico, para que ustedes conozcan de dónde nació, se llama las 4 fases o las 4 etapas de la competencia. Y de lo que trata es explicar cómo es que nosotros como seres humanos aprendemos o desarrollamos una habilidad. Esto se desarrolla desde la psicología. De hecho, hubo un tiempo que hubo confusión porque la gente pensaba que esto lo había desarrollado Maslow, dado que también usa una pirámide como la pirámide de necesidades, pero Maslow no tuvo nada que ver en esto. Entonces, bueno, se desarrollan estas 4 etapas y imagínenselo tal cual como una pirámide, donde en la base tenemos un primer acercamiento, y este primer acercamiento es como lo que aquí llaman la incompetencia inconsciente, que son todas esas cosas que podríamos traducir de lo que no sabes que no sabes. O sea, hay un momento cuando tú vas a estudiar o adquirir una habilidad, pues que no sabes que no sabes. Esto es, imaginemos que quiero aprender a dibujar. Hay un montón de cosas de dibujo que no sabes y que ignoras que no las sabes porque pues nunca te has acercado a eso y no te has metido, ¿no? Es como un estado ya total de ignorancia, por llamarlo de alguna forma. Es como presentarte por primera vez ante algo que se reveló frente a tus ojos y no sabes qué tan profundo es porque todo lo ignoras. Exactamente, entonces al mismo tiempo que lo ignoras, ni siquiera reconoces el déficit porque no sabes de qué tamaño es la ignorancia porque no te has acercado a esto, ¿no? Y aquí pues obviamente no tenemos ningún tipo de habilidad. Luego tenemos la incompetencia consciente. Este es el punto que aunque no sabes o no entiendes cómo hacer algo, reconoces tu déficit. O sea, dices, viene el tema de la conciencia, ¿no? Y dices, híjole, sí es cierto. Ya me metí a la primera clase de dibujo y me di cuenta que hay una clase de historia del arte y no tengo idea del arte nada, pero ya sé que no sé. Es cuando comienzas a saber que no sabes. Y luego viene la tercera etapa, que es la competencia consciente, que es cuando ya entiendes o comienzas a comprender cómo hacer ese algo. Y comienzas inclusive a demostrar cierta habilidad, pero eso no significa que no requiera un esfuerzo tuyo. O sea, es algo que tienes que
poner un esfuerzo o un empeño para ejecutar esa nueva habilidad. Siguiendo con el ejemplo de la clase de dibujo, no es que un día agarres un lápiz y ya te salga ahí una obra maestra, ¿no? Tiene que haber un proceso en el que tú comienzas a, no sé, aflojar tu mano, a hacer ejercicios y te enseñan formas básicas, círculos, triángulos, cuadrados, y vas como un poco pues haciendo consciente esta habilidad y desarrollándola y practicándola. O sea, esta es una fase en la que no ocurre tan sencilla como quizás podría ocurrir en las otras anteriores, ¿no? Y finalmente está la competencia inconsciente, que es después de un arduo trabajo de fracasar, practicar y que te puede tomar meses, años o décadas inclusive, pues ya te vuelves una persona que tiene tanta práctica con esa habilidad que se vuelve parte de tu naturaleza. Esto es que empiezas a hacer las cosas de manera inconsciente, como si fuera una habilidad que es orgánica. Por ejemplo, a mí en lo personal me pasa cuando conduzco. O sea, para mí manejar es tan satisfactorio, lo he hecho tantos años que cuando yo manejo, pues ya es de manera inconsciente, no porque no esté alerta de lo que está pasando, sino ya no voy pensando en dónde está el clutch o dónde está el pedal, o sea, eso ya no lo voy pensando. Muchos de los libros los han abordado esta parte como los hábitos, ¿no? Se vuelve algo habitual, algo que ya no necesitas estar 100% consciente, pero está ocurriendo porque se creó un hábito. Exacto. Entonces, esto es de lo que habla el marco. Nada más quiero profundizar en dos cosas. Primero, ¿quién creó esto y por qué se popularizó? Este es un marco viejo, pero me encanta porque siempre hay alguien que lo pone de moda, ¿no? Y quien lo puso de moda fue Donald Rumsfeld. Así es, el entonces secretario de Estados Unidos. Fue esto en 2002. Utilizó este marco, que hasta ese momento era poco conocido, para defender, me encanta, la invasión de Irak. Entonces él dijo que el marco de lo conocido y lo desconocido pues era justo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, el punto es que él incluso metió este discurso en algunos libros y lo explotó mucho, y por un lado estuvo bien, pero por otro como que ahí un poco se deformaban las cosas, como pasa con todas las teorías. Si le rascamos un poco a esta historia, más allá de lo que popularizó este señorcito Donald Rumsfeld, pues si nos vamos hasta atrás en la historia, podríamos pensar en la frase que Sócrates, de acuerdo a lo que Platón nos contó, dijo sobre solo sé que no sé nada, ¿no? Y creo que aquí es una de las frases más honestas que hace de una forma quizás informal el uso de este marco, o podríamos considerarlo así. El primer uso de este método llega con esta frase cuando Sócrates reconoce que aunque él le dedicara toda la vida a estudiar o a cuestionarse y aprender, pues al final del día hay un vasto mundo que nunca iba a conocer. Que Sócrates está de alguna manera reconociendo que justamente la profundidad de todo el conocimiento que no iba a alcanzar a ver, ¿no? Y ese es, no está hablando de ese conocimiento desde el punto de vista de no saber que existe, sino, oye, porque sé que existe, no puedo en 100 vidas tener una cobertura total de todo eso que quiero. Creo que, exacto, y además creo que también nos deja ver como, pues suponemos, ¿no?, que él era una persona que quizás sabía más cosas del mundo que el promedio de las personas de su época, y aún así con todo ese conocimiento pues él reconocía que al final no sabía nada, porque si comparábamos lo que él sabía contra el vasto mundo, pues era una partícula muy pequeña, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero. Ahora, lo segundo que tienen que saber es que ya después, con el tiempo, en el siglo XVIII, hubo otro filósofo islámico que se llama Ibn Jami y que categorizó a los seres humanos de acuerdo a sus conocimientos de la siguiente manera. Él decía, mira, hay seres humanos, el que sabe y sabe que sabe. Es alguien que reconoce que sabe y pues ahí está, ¿no? O sea, esta parte consciente de la competencia. Luego está el que sabe, pero no sabe que sabe. Entonces son estas personas que sí saben, pero que no reconocen, no han llegado a ese nivel de conciencia de decir sí sé. Ellos piensan que no saben. Y está el que no sabe, pero sabe que no sabe, que es esta persona que dice, honestamente, si a mí me ponen a prender una fogata, yo no sé, pero sé que no sé. Y finalmente el que no sabe y no sabe que no sabe. Entonces me gusta porque
primero, este planteamiento de este método, más allá de que lo que plasmó Pictoline, pues si rascamos en la historia, es un tema muy filosófico. Son preguntas que nos hemos venido haciendo desde que estamos acá en esta experiencia, ¿no? Y por esas razones que a mí me interesa que no lo veamos como una pirámide, porque el verlo como una pirámide suena a que sí o sí tenemos que pasar por todas esas fases y que esa es la única forma de aprender. Y ahí es donde no concuerdo del todo. Sí sé que el proceso de aprendizaje de cualquier habilidad pues tiene una serie de pasos que hay que ejecutar. Pero inclusive aunque ejecutemos esa serie de pasos, siempre va a haber un área de cosas que no sabemos. No importa que estudiemos toda la vida, no importa que aprendamos y leamos todos los libros, siempre va a haber un área de lo que no sabemos. Y de hecho, si trasladamos esto al mundo moderno, al tema del pensamiento de diseño o design thinking, esta es una de las cosas que debemos atacar. O sea, siempre como diseñadores, y aquí es donde ya meto la matriz, nos debemos cuestionar todas aquellas cosas que sabemos, que no sabemos, lo que sí sabemos que sabemos, y toda esta parte consciente y inconsciente del conocimiento que tenemos sobre las personas a las cuales estamos diseñando ciertos productos o servicios. Eso es lo que quiero tocar, John. La parte estratégica, no la parte de pues voy a repetir una cosa hasta que la haga de manera automática. De hecho, hoy en este mundo yo creo que esta pirámide comienza a tener algunas deficiencias en términos de si tú te haces inconscientemente competente, es mucho más fácil que un robot te sustituya. Fer, aquí tengo una crisis filosófica. Y sé que vas así como, yo no la tengas, porque igual le arruino lo que estás diciendo, pero esta es mi crisis ahora mismo. En un robot que todavía no ha alcanzado su singularidad, ¿no? Obedece bajo unos y ceros, es decir, te da una respuesta en comparación con la data que tiene para afirmarlo o negar esa respuesta. ¿Va? Claro, sí. Ok. Por lo tanto, tiene un bloque de amoralidad pura, es decir, no le interesa decir sí o no. No le interesa decir sí o no con base en un principio moral. Exacto, sí. Va. En un tema de consultoría, compañía como nosotros, que constantemente estamos colaborando con compañías, contestándoles preguntas y tomando posturas, ¿no? Sobre ciertas áreas de conocimiento, sobre toda la parte de desarrollo de negocios, ¿no? Uh-huh. Las compañías que pagan dinero por compañías como nosotros están asimilando o dejando por default que nosotros sabemos y ellos saben que sabemos, ¿no? Exacto. Entonces es como de, ok, yo no lo sé, no tengo tanto tiempo del mundo como para saberlo, así que me reúno con una compañía como Blackbot para que me ayude a resolver ciertas cosas que desconozco y probablemente me ayuden a cortar el tiempo y tomar decisiones. Pero trayendo a Sócrates, Fer, ¿no? Uh-huh. La postura de Blackbot es como, sabemos lo que sabemos, pero no sabemos todo lo que debiéramos saber. Si a mí me preguntas ahora mismo de física cuántica y exactamente cómo se puede pasar este átomo al universo A42, ¿no? No lo sé. Y de repente sé que 0.00000001 de probabilidad de un cliente llegue y me diga tengo un problema en ese nivel, ¿no? Me queda claro. Pero de repente te planteas en un mundo en donde en realidad no sabes. Es decir, todos los humanos de este planeta, y perdón por ser tan absoluto, pero dudo que sepamos todo. Por lo tanto, ¿cómo asumir que sabes con humildad? Y eso que no sabes, decirlo abiertamente y sin miedo de, oye, eso no lo sé, pero lo puedo aprender. Es que creo, John, entiendo tu punto y no para nada me causa conflicto. Creo que es totalmente válido y creo que es una pregunta que la gente se podría estar haciendo ahora mismo. Y sé que parece un poco confuso, por eso me gustaría ir por partes. Imagínense un cuadrante, es decir, algo de 4 partes, ¿vale? Arriba está todo lo que conocemos y abajo todo lo que desconocemos, ¿vale? Partiendo de este principio que estás preguntando, John, los clientes efectivamente te contratan por las cosas que sabes, tanto por las que sabes como las que sabes que no sabes. Un cliente también contrata eso. Esta parte honesta de que alguien te diga, oye,
yo sé que no sé, y ahí es donde entra lo que tú dices, pero puedo aprender. Oye, yo sé que no sé hacer un algoritmo que calcule X cosa, pero sé que puedo aprender. Porque sé a dónde llegan mis límites. Pero si tú me dices que aprenda a pilotar, a lo mejor ahí sí digo no, porque mis fobias, mis miedos, mis creencias me impedirían hacerlo, ¿no? Por decir algo. Claro. Entonces, al final del día, en la consultoría, sí la gente te contrata. Porque sabes que sabes y porque sabes que no sabes. Pero en la parte de lo desconocimiento, que es lo que va abajo de esta matriz, que son las cosas que desconocemos, que sabemos, y las cosas... En mi caso de física cuántica. Ajá. No, ahí sería las cosas que desconocemos, que sabemos, okay. Es cuando alguien ve en ti que tú sabes cosas, pero para ti a lo mejor no te consideras un especialista, un experto, o no confías tanto en que sabes. Pero la gente lo nota, ¿sí me explico? O sea, es esta parte de que tú no sabes que sabes. Ya. Y la parte final es algo que siempre va a haber, que es lo que yo estoy abogando, que son las incógnitas desconocidas, por llamarlo en español, pero en inglés sería los unknowns de los unknowns, ¿no? O sea, lo que no sabes que no sabes. Y por más que te esfuerces, John, eso es por eso, para mí esto es una parte de aliviarse. O sea, por más que te esfuerces y que tú digas, física cuántica voy a aprender, lo que tú quieras voy a aprender. Pero siempre va a haber cosas que no sabes. Porque están en ese limbo, en ese umbral en el que nunca te vas a acercar a ellas por tu circunstancia, por tu contexto, por lo que tú quieras, por las razones que tú quieras. Siempre va a haber cosas que no sabes. ¿Cuáles son? Pues no las sé, porque están en ese umbral. Y eso es algo que tenemos que aceptar como seres humanos, que esta es una limitante que todos tenemos. Porque, tan solo porque tenemos 5 sentidos y no 20, ¿sabes? Y eso nos impide ver ciertas cosas que a lo mejor teniendo un tercer ojo, una cuarta mano, podríamos ver, pero en este momento, bajo esta realidad y cómo está configurada, siempre va a haber cosas que no sabemos. Y por eso es que a mí la pirámide me causa un poco de conflicto y escozor en este momento, en esta época moderna. Entiendo que en su momento funcionó muy bien, pero creo que en este momento inclusive volverte conscientemente incompetente, insisto, te puede volver fácilmente sustituible por un algoritmo, porque un algoritmo al final del día es eso. Un algoritmo es alguien súper competente y de manera inconsciente, no es consciente de que sabe, por eso no ha llegado a la singularidad. Esa ecuación de no sabes al final del día termina en una relación de tiempo, ¿no? En determinados días ese algoritmo va a saber todo lo que tú sabes que el algoritmo no, y te va a empatar en algún momento. O sea, es una relación de tiempo. No, y además si tú actúas desde hoy como un robot actuando de manera competentemente inconsciente, pues estás haciendo todo en automático, sin cuestionar por qué y sin volver a esta base filosófica del porqué de las cosas, que pues mejor que lo haga un algoritmo, porque al final el algoritmo tampoco se va a preguntar por qué. Hay muchísimas personas que ahora están trabajando en una compañía y no saben por qué hacen lo que hacen. Exacto. Dentro de esa compañía, ¿no? Tengo un tema que con esto, Fer, me ayudas a explicar lo que está pasando con internet, que llevo días preguntándomelo y me duele en el fondo. Y tiene que ver con la palabra simulación. Déjame explico. Lo que no sabes, que sabes, pero simulas que sabes, es lo que le está pasando a internet. Es decir, sale un tema cualquiera, un trending topic, y la gente que no sabe, simula que sabe. Pero entonces más bien es lo que sabes que no sabes. Tú sabes que no sabes, claro, pero al final estás simulando que sabes. Exacto, o sea, esa persona sabe que no sabe. Por eso es lo que no sabes, que sabes, que simula saber. No, entonces, es lo que sabes que no sabes. Pero cuando simulas saberlo y pones un mensaje Twitter opinando de eso que no sabes como si supieras. Tú sabes que no sabes, es decir, eres consciente de que no sabes. Exacto. Pero aún así dices, sí, yo sí sé y simulas. Ajá. Eso está destruyendo a la humanidad. Porque por un lado está creando mensajes que el que lo lee dice, sí, él sí sabe. Pero es muy chistoso porque cuando alguien dice, él sí sabe, es porque esta persona no sabe que no sabe. Exacto. Y el tema es que el humano ha vivido en la simulación todo el tiempo.
O sea, yo no entendía, por ejemplo, en el juego de cartas, cuando haces tu poker face, ¿no? Uh-huh. Estás jugando con esa simulación. Es decir, estás simulando saber o no saber para que el otro lea que sabes o no sabes, aunque en realidad sí sabes o no sabes. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Eso llevado a las redes sociales ha creado un descontrol total, porque de repente hoy, después de ver tu timeline, haber leído, visto, escuchado, puesto play a videos, opiniones, terminas con una foto del mundo que en ese momento tú estás procesando y conoces, probablemente simulado de una farsa. Y ahí, John, y con esto cierro perfecto este tema, la pirámide nos dice, tú tienes como ser humano que entender que la forma en la que aprendes es a través de esta pirámide, de donde comienza siendo incompetentemente inconsciente hasta llegar a ser competentemente inconsciente, ¿vale? Eso es lo que apuesta esta propuesta de los 60, que fue en 1969 cuando se lanza. Muy bien, para el tiempo de 1969 pues funcionaba perfecto, ¿no? Estos 4 niveles de competencia, decías, pues me hace todo sentido. Pero hoy, en el momento en el que estamos, John, tenemos que ver las cosas desde mi perspectiva al revés. Tenemos que, y esta perspectiva la investiga o la interpreta Stephen Poole, y lo que él dice es lo siguiente, y de hecho él tiene un libro que le dedica a esto, que se llama Rethink, que es repensar. Y me encanta. Esta es la fase a la que quería llegar, John, después de tu cuestionamiento, después de cómo esta lectura que le estás dando correcta a lo que está pasando, es las cosas que sabemos son facts, son hechos. Es como, yo sé que el cielo es azul, ¿no? Y sé que el cielo es azul, y eso pues ya es una realidad compartida porque todos vemos que el cielo es azul. Perfecto, ok. Yo sé que no sé te provoca cuestionamientos, porque cuando tú sabes que no sabes dices, ay, híjole, yo sé que no sé cocinar, ¿cómo puedo cocinar? Y ahí vas a YouTube o a donde busques tus recetas, ¿no? Cuando tú dices y aceptas, yo sé que no sé, y te haces estas preguntas, comienzas un proceso pues de investigación, etcétera. Y luego tenemos las cosas que no sabemos, que sabemos, y ahí está la intuición, y esto me encanta. Cuando tú no sabes que sabes, hay algo en ti que no sabes de dónde viene, de tus entrañas, de tus experiencias, de lo que has vivido, de lo que has hecho, de las cosas, de los errores, que te dice, va a pasar esto. Y aunque no tienes el conocimiento o la certidumbre fehaciente de que así va a ser, hay una intuición. Y esta perspectiva me encanta. Lo que no sabes que sabes se puede transmitir o traducir a una intuición. Y finalmente, que a eso quiero llegar, lo que no sabes que no sabes se puede resolver a través de la exploración. Por lo tanto, esta idea, John, que hemos promovido mucho del amateurismo profesional, aquí es totalmente válida. Mientras tú te mantengas en este estado en beta, en donde aceptes y vivas con ese estilo de vida de yo no sé hay cosas que no sé, esa mente te va a permitir, paradójicamente, aprender y explorar más que aquel que es inconscientemente competente. Por eso es que yo digo que en este momento no deberíamos aspirar a ser inconscientemente competentes como proponía la pirámide, sino ahora a entender que no sabemos para vivir siempre en este estado de exploración. Wow, me encanta, Fer. A mí cuando me preguntan cosas, yo honestamente digo, no sé, pero déjame tiempo para entenderlo. Y la gente se ofende a veces cuando dices no sé, ¿no? Como si tú tuvieras un buscador interno y estuvieras conectado a la nube de Google. Y es como, mira, y si supiera, no le entiendo, ¿sabes? También hay otro nivel ahí importante. Es como, sí lo sé, pero no tengo ni idea de qué significa. Eso es otro nivel mucho más profundo. Porque un fact, puedes repetirlo como merolico, pero si no lo entiendes, o cómo se usa, o por qué está pasando lo que está pasando, pues es como no entenderlo, ¿no? Hay una cosa que me preocupa, Fer. Solo una. Ya vimos facts, cuestionamientos, intuición y exploración. Pero hay un tema social, un bias cognitivo ahí que destroza a la humanidad. La postura de lo que los otros dicen de mí. Por ejemplo, el que sabe, pero simula que no sabe y tiene miedo de expresar que sabe por una postura,
es como, oye, si sabes, ayuda, ¿no? Sí, por ejemplo, en un auto, ¿no? Se te poncha una llanta. Exacto, es como en el avión que alguien dijera, un médico, ¿no? Sí. Y que el médico dijera, ay, güey. Pues, yo soy médico, pero me vale. No sé. Y simula frente a todos que no lo sabe, ¿no? Exacto. Ese conocimiento, por un tema de, ay, no, ser médico es malo en esta sociedad, ¿no? Tal vez, os estoy poniendo un ejemplo muy ridículo. Claro, sabemos que no, pero estamos poniendo un ejemplo bizarro. Sí. Exacto. Y es la gente que dice, bueno, voy a conocer cosas y las sabe, y de repente llega el momento de mostrar lo que sabe, pero por postura o por conveniencia política inclusive, no se atreve a activar el conocimiento que sabe. ¿Sabes? Es como hoy, nosotros desde el punto de vista de diseño, una compañía de diseño, sabemos cómo arreglar este país, sabemos qué ideas de innovación pudieran resolver los problemas actuales, pero volteamos a ver a otro lado, porque sabemos que la gente que toma las decisiones de que se hagan o no esas cosas no van a apostar por nosotros. Por lo tanto, desde nuestra postura los ignoramos. ¡Guau! ¿En qué complejo sistema estamos viviendo? Todo provocado por no un atrevimiento del conocimiento, Fer. Sí, no me atrevería a decir que sabemos cómo arreglar este país, porque la neta, ya pudiéramos publicar un paper y todo, pero más allá de eso, creo que siempre en este mundo del diseño, y lo recalco, va a haber cosas que no sabemos. Cuando tú lanzas, y siguiendo la línea con este ejemplo que pones, John, imagínate que nosotros hiciéramos un documento que es una iniciativa de decisiones y acciones estratégicas que el gobierno podría tomar, cualquiera que este sea, para ejecutar o implementar y dar solución a ciertos planteamientos. Cuando no sabes que no sabes, ahí te das cuenta de que hay muchas realidades que no te alcanzan a ver a ti. O sea, cuando tú das una solución de un problema, lo estás haciendo desde tu realidad y con el contexto que tú tienes. Sí. Por eso es que muchos proyectos de diseño, de producto o de diseño en cualquiera de sus áreas, diseño incluso de gobernanza, no funcionan o no terminan de funcionar porque hacen falta visiones. Entonces, como siempre vamos a tener una zona que no sabemos, ahí es donde tenemos que complementarnos con otras personas, que ellos seguramente en esas cosas que nosotros no sabemos, ellos tienen otra visibilidad. Y para mí es como una colmena, ¿sabes? Como esta inteligencia colectiva en el que pues cada uno de nosotros somos este hexágono en la colmena y que damos, o nuestra amplitud da para conocer ciertas cosas, pero siempre vamos a tener un lado que no alcancemos a cubrir. Y en esos lados que no alcanzamos a cubrir, para eso están los otros hexágonos que componen la colmena, para podernos dar cobertura más allá de lo que nosotros podemos ver. Y creo que eso es mucho de la problemática que hoy tenemos en el mundo, no nada más en este país o en la política, sino estoy hablando a nivel general, que no estamos dispuestos a aceptar que no sabemos, que estamos simulando y fingiendo que sabemos y que la verdad no sabemos, y además no tenemos la intención de saber, porque creo que también aquí entran muchas cosas como la disciplina y la intención que la gente tenga de abrirse a esta experiencia. Que creo que en el fondo, Fer, este problema que planteé se resuelve con dos cosas: humildad y transparencia. O sea, si al final del día sabes que no sabes, busca ayuda de alguien que sepa. Exacto. ¿No? Pero para confiar en ese alguien que sepa, todos deberíamos de dar por sentado que somos humildes y transparentes, porque igual llega alguien que dice que sabe que no sabe, ¿no? Exacto. Y echa a perder todavía más el problema. Estamos en ese... creo que es que más que concentrarnos en un punto de estos 4 variables, creo que todos deberíamos aceptar que todos tenemos las 4 variables al mismo tiempo ocurriendo. Ajá. Y que hay cosas que no sabemos, hay cosas que sí sabemos, hay cosas que desconocemos y hay cosas que quizás nunca vamos a conocer. Y a partir de eso ver las cosas. Pero creo que hoy lo que pasa es que todo el mundo se quiere hacer experto o fingir que es experto en todo, tan solo con las vacunas, ¿no? Ya todo el mundo, mira este paper, mira lo que dijo fulanito, ya sientes que sabes, pero en realidad lo único que estás generando es más desconocimiento. Entonces creo que ese es el punto. Cuando no asimilamos que todos tenemos estas 4 variables activadas en este momento de manera simultánea, y que no es una pirámide en la que tú vas por fases, sino que en este momento estás viviendo y encarnando las 4 fases al mismo tiempo. Por eso es que
crítico a la pirámide, ¿sabes? Porque eso nos aleja más, porque nos ponen estratos de, pues aquí están los ignorantes y acá están los listos, y eso no es. El mundo no está compuesto así. En el mundo todos estamos viviendo al mismo tiempo las 4 variables. Por lo tanto, la humildad y transparencia son totalmente necesarias. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por $99 al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence, presentado por Blackboard. What If? Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Hemos estado platicando en las últimas semanas sobre los temas del podcast porque siempre es un reto seleccionar y discriminar y priorizar y curar, porque 1 hora a veces no alcanza para tanto. Pero una de las cosas que ya decidimos para este año es que vamos a hablar de manera mucho más intencionada y más específica y más explícita sobre los futuros. Porque si bien este podcast siempre ha sido desde su origen y hemos explorado el futuro en diferentes formas, pues queremos hacer ya mucho más evidente la necesidad que se tiene en el mundo de pensar en futuros, sobre todo, como es el caso en el día de hoy, de hablar del futuro de las organizaciones. Sí, coincido, Fer. Y la verdad es que también hay como un malentendido importantísimo en las compañías. Esta semana tuvimos que decirle no a una compañía que por un lado viene con una máscara de me importa entender las tendencias y la innovación para un grupo que represento muy importante de una industria, y cuando hablas con ellos de los objetivos, lo único para lo cual la requieren entender este tipo de herramientas solo es ayúdame a hacer más dinero, por favor. Cuando las señales claramente te están diciendo, oye, hay un cambio brutal al interior de la compañía en donde incluso involucra desacelerar lo que hoy haces, y ellos dicen, no, a mí solo me interesa generar dinero, ¿no? Entonces de repente estas señales de cambio y este pensamiento de futuros, la importancia de las tendencias, etcétera, sigue siendo solamente importante para ellos desde el punto de cómo saco dinero, y no es cómo realmente entiendo que esto es un fenómeno cultural al interior de mi compañía. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algunas acciones y seguro con el tiempo en diferentes episodios las vamos a ir desentrañando, pero esto es como un abrir de boca de las señales de cambio. Y cómo es que estas señales de cambio deben ser observadas por las organizaciones porque se va a volver parte esencial de su supervivencia, sobrevivencia o trascendencia, como se quiera leer, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar rápidamente qué es una señal de cambio. Una señal de cambio es todo aquello que está mostrando que las cosas están transformándose y están tomando otra forma. Hace unos días, John, yo te decía mi propia definición de señal, y para mí una señal es un píxel en el presente de la foto del futuro. Y las señales están por todos lados y seguramente podríamos dedicar un episodio a hablar de eso en particular. Pero estas señales de cambio es todo aquello que ocurre en todas las aristas y en todas las formas y que nosotros tenemos que aprender a observar estando dentro de las organizaciones e incluso también fuera de ellas. Pero hoy vamos a hablar de las organizaciones para poder estar alertas y romper con esto que tú mencionabas, John, que esta enfermedad del cortoplacismo, ¿no? No, es que tú dime estrategias de marketing para vender ahora. Bueno, estrategias de marketing es algo totalmente distinto a las tendencias, ¿no? Es como... Sí, hay un cortoplacismo
y una obsesión por el profit inmediato, ¿sabes? Ya está. O sea, no se toma otra decisión que no sea en función de al ver un número verde a partir de ahí. Ahora, entonces vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto que tienen que hacer las organizaciones es aprender del futuro, no aprender del pasado. ¿Qué significa? Que si solo nos centramos en información del pasado para crear nuevas estrategias, pues entonces estamos condenados a seguir repitiendo lo que hemos venido haciendo mal durante los últimos años. No quiero que me malentiendan aquí los que aprecian la historia y las raíces, no estoy hablando de desechar a tus valores, ni mucho menos, o incluso el propósito de la compañía. De lo que estoy hablando es que no puedes seguir tomando decisiones en el 2022 con las reglas o los manuales de procesos que tú tenías en 2019, el 80. ¿no? Sí, Fer, qué diagnóstico tan importante, porque todas las fotos actuales de esta línea del tiempo del 2022 es quiero regresar al mundo que dejé en 2019. Y está mal. Entonces, el primer punto es aprender del futuro, no aprender del pasado. Y aprender del futuro significa que estés abierto a tomar decisiones y estrategias que sean permanentes, no permanentes, pero que sean duraderas a largo plazo. Es decir, que no estés pensando en esta inmediatez de, ya mañana quiero que me llegue todo el dinero del mundo y ya con eso y no me importa. O sea, la circularidad es importante, sí, pero lo va a hacer en 20 años, ahorita no me importa, ¿no? Y es como, no, necesitas comenzar a pensar en 10, 20, 30, 40 años. Porque si es que tú quieres que tu compañía viva para ese momento, si no, pues igual no lo piensas, pero creo que este es el primer punto, desarrollar este future thinking o pensamiento de futuros que te permita realmente anticiparte y no estar ahogándote en 20 años y decir, pero es que yo no sabía que esto iba a pasar. Un ejemplo de eso es, yo me dedico a hacer tortillas en la calle, ¿no? Para mis quesadillas. Alguien que quiera aprender el futuro es que con los datos que hay, la agricultura, el sembrado de semillas va a ser un problema importante por tema de calentamiento global, falta de agua, etc. Por lo tanto, es muy probable que en 20 años las tortillas sean un alimento de lujo que ya no va a estar disponible en la calle como lo vemos hoy en el presente. La pregunta es, ¿qué decisión voy a tomar hoy en el presente para que cuando llegue ese futuro que en los datos me está diciendo que puede ocurrir con mucha intensidad, pueda yo estar preparado para eso? Ahora, segundo punto, John, tenemos que empujar nuestros límites y esto comienza desde adentro de la organización hasta afuera. Cuando me refiero a empujar los límites, me refiero a ya no puedes tener exclusivamente un sistema jerárquico piramidal en donde hay un señor todopoderoso que nunca nadie ve y a veces nadie conoce y está el que saca las copias, ¿no? O sea, no tiene que ser así. Tiene que ser mucho más transversal y de hecho las compañías que realmente están tomando el futuro en sus manos, por decirlo de alguna manera, pues están confiando en sus equipos. Y creo que esto es algo que tenemos y padecemos, al menos en nuestra experiencia como consultores, este micromanagement que se hace en todos lados porque no confío en que mi empleado lo pueda hacer, porque no confío en mi equipo de trabajo, porque no confío en sus decisiones y tengo que estarlos monitoreando, observando, casi videovigilando para que cumplan su trabajo y eso no te va a permitir crecer ni avanzar y mucho menos ser resilientes hacia el futuro. Y yo también creo que esto tiene que ver con la exploración que tienes como compañía, Fer. O sea, yéndote otra vez al mismo ejemplo de la tortilla, es, si sabes que no va a haber este material de maíz, ¿qué otro tipo de comida va a haber que simule un taco? Porque los mexicanos o los humanos van a querer seguir comiendo tacos, ¿no? Y ahí es donde te mueves al borde y es, voy a ver qué otro sustituto hay del taco. Si este es empujar el límite hacia afuera, ya hablamos de hacia adentro en la decisión jerárquica y estructural de una organización y ahora también hacia afuera es en este ejemplo. Pero me gustaría dejar el ejemplo de la tortilla porque no ejemplifica bien el tema de la organización, John. Y aquí sí me interesa ser muy insistente porque es donde más problemas hay. O sea, para mí hay más innovación en alguien que hace tortillas que en alguien que está conduciendo una organización grande, ¿no? Entonces, el tercer punto es el propósito diseñado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes interesadas necesitan ser contempladas en el diseño de tu propósito. Entonces, si tú vas a decir sí, pero cuando yo fundé la compañía en no sé cuándo haya sido,
pues mi propósito era este. Sí, pero cuestiónate de ese momento hacia acá, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado tus aliados, tus socios, tus clientes, y ahora es un buen momento para rediseñar tu propósito respondiendo a todas las partes interesadas y sobre todo a la sostenibilidad, que tiene que ver con la interconexión de todas esas partes interesadas. Hemos confundido que la sostenibilidad solo es el medio ambiente y no solo es eso, hay muchas más cosas que tienen que ver con la sostenibilidad, porque eso traza el tejido de las operaciones, de las cosas, y hace que realmente se vuelva sostenible el modelo de negocio y el modelo de operación. El siguiente punto es el suministro sin límites. ¿Qué significa esto? Que debemos comenzar a pensar no solamente en la rentabilidad, sino en la sostenibilidad, en la flexibilidad, en la reestructura de las cadenas de suministro y en la producción del punto de demanda. Es decir, nos tenemos que hacer conscientes que sí hay un límite y que el suministro sin límites nos ha llevado a intentar satisfacer y a exponenciar y a un montón de cosas. ¿A qué precio, no? ¿O a qué costo? Entonces necesitamos también comenzar, como tú decías, John, en esta opción de, a lo mejor la forma de crecer no es crecer, sino reducirnos. O explorar cosas. Por ejemplo, si la limitante es el maíz, Fer, y es como, oye, en el campo ya no va a haber maíz, ya no podemos ser sostenibles alimentando al mundo con maíz. Probablemente la próxima tortilla va a ser de insectos molidos, en donde la gente es como, oye, es más nutritivo que el maíz, sí, pero nadie sabía dado cuenta que pueden explorar esa oferta, pero también esa oferta es limitada. Entonces ya no se puede solo exponenciar todo solo porque sí, porque tus cadenas de valor y de negocio te están diciendo vende más, sino también debes de saber hasta dónde llega el límite para que sea sustentable todo el ecosistema. Lo siguiente es evidentemente no perder de vista todo el tema de la tecnología, tanto la realidad virtual, la realidad aumentada. Pero creo que esto va a ocurrir de manera orgánica y me gusta que sea un punto secundario y no un punto principal. Es decir, la toma de decisiones que hoy las compañías necesitan no necesita o no debería ser necesariamente tecnocentrista. Inclusive creo que deberíamos buscar no depender de cierta forma tanto de la tecnología, porque como todo, al irnos al extremo de depender 100% con la tecnología, ¿qué vamos a hacer el día que falle o que haya un crash en el sistema? Entonces necesitamos comenzar a ver estas diferentes realidades y ver cómo pues vivimos en diferentes de ellas, o inclusive pensar y decir, ¿sabes qué? Yo solo me voy a dedicar a la realidad física, no me voy a meter a la realidad virtual ni en ninguna otra realidad. Pero tienes que estar consciente de que en cualquier realidad en la que decidas vivir o habitar o vender tus productos, necesitas verlo como un ecosistema y no de manera independiente donde solo tú quieras triunfar y moler todo el maíz del mundo, y es como, pues no se puede. Necesitas pensar de manera sistémica y ecosistémica para finalmente llegar, que es creo que el punto ideal al que todos deberíamos aspirar, pues a un nuevo método científico en el sentido de cómo iteramos nuestros prototipos y cómo hacemos que lleguen al mercado y cómo hacemos que esos productos sean desechados por las personas, porque hemos pensado muy bien cómo venderles a las personas productos, pero no hemos pensado cómo esas personas se van a deshacer de esos productos o los van a desechar o a dónde van a ir a parar. Creo que pensar en el futuro tiene mucho que ver con eso, el negocio de cómo volvemos eso a la tierra, cómo lo reutilizamos, todo lo que hay, sí, alrededor de la economía circular, pero creo que es más allá, es un tema de administración de desechos y desperdicios del humano. Sabes, Fer, aquí es donde yo entro en un conflicto, porque soy un amante de la ciencia, tú también lo eres. Pero en esta sociedad científica que hemos desarrollado, creo que hemos fallado en darle tanto poder a la ciencia. Por ejemplo, las formas naturales como se ha movido el planeta en los últimos millones de años es algo que no estudiamos. Y queremos solo con experimentos científicos repetibles y cosas que ocurrieron en el pasado desde nuestra comprensión y entendimiento de lo que es real, tomamos decisiones de todo y no necesariamente estamos cotejando nuevos datos. Cosas que no vemos, la energía misma, cosas que la biología no nos ayuda o no hemos logrado entender. Y creo que más allá de solo dar o tomar datos y decisiones con base en la ciencia, necesitamos abrir el espectro para tomar decisiones más orgánicas de la vida de este planeta.
Sí, totalmente. Creo que estas disciplinas que intentan emular o biomimética, que hemos hablado aquí mucho de eso, pues justo es eso, aprender de todo el conocimiento y de esta gran biblioteca que es nuestra propia tierra, ¿no? Creo que ahí el punto en términos de organizaciones se vuelve más difícil porque es como, oye, ¿y a mí qué me importa lo que pasó hace millones de años? Y creo que eso es algo que tenemos que romper, la idea de que el empresario o el dueño de un negocio o el gerente, el director de un negocio lo sabe todo y volvemos al punto de lo que sabe y lo que no sabe. Creo que ahí es donde se tiene que volver mucho más integral, por eso apuntamos estos elementos o estos bullets o este listado, porque es justamente entender que una empresa no va a lograr sobrevivir por sí sola o a costa de los demás. Una empresa se va a volver mucho más fructífera en todos los sentidos, en términos económicos, en términos de reputación, en términos de expansión y en todos los términos que ustedes quieran, cuando comience a ver que lo más importante es que cuide a ese ser humano y que cuide el planeta en el que ese ser humano se desenvuelve. Y hacia allá va el tema de pensamiento de futuros, es quitarnos este egoísmo de yo solo quiero el profit para mí y ahorita y creo que también sabes qué excusa ya me cansó, John, el tema de es que soy una startup y qué. O sea, ¿y qué? El soy una startup se volvió el nuevo, es que estoy chiquito, ¿no? Sí. Pues sí, pero aunque estás chiquito, puedes hacer cosas. Y aunque estás chiquito y estás aprendiendo, puedes hacer cosas para aprender mejor, para aprender más, para cuestionarte más. Y a mí es que son startups y lo que necesitan ahorita es dinero. Pues no solo lo van a necesitar ahorita, créeme que el dinero lo van a necesitar toda la vida, pero no lo van a tener si solo están persiguiendo el resultado inmediato, porque eso es lo que hoy ha pasado en el mundo del emprendimiento. Entonces creo que también desmitificar y cuestionar desde dónde hacemos estos comentarios de es que soy startup y eso te hace menos. Sí, entiendo que en escala estás más chico, tienes menos lana, todo, pero si tú siempre te justificas porque eres startup, nunca vas a dejar de ser startup. Mucho que aprender de este tema, Fer. Hay un gran desconocimiento sobre futuros y coincido contigo. Cada vez necesitamos en este bloque, en este podcast, darle un espacio más importante a estos temas. Desde el futuro, te traemos un vistazo rápido a temas del futuro que debemos discutir en el presente. Desde el futuro, en Creative Talks Podcast, en colaboración con W Radio. Para encontrar una pareja existen muchas formas. Sin embargo, en los últimos años las aplicaciones de citas se han convertido en uno de los lugares favoritos de las personas para hacerlo, ya sea que estés buscando una relación seria o solo pasar un gran momento. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Recientemente Netflix lanzó un documental llamado El estafador de Tinder, en el que 3 mujeres exhiben al estafador conocido como Simon Leviev y cuentan cómo es que cayeron en la trampa después de conocerlo a través de dicha aplicación. Sin duda, el documental es un recordatorio de que hay que tener cuidado con quienes conocemos en las aplicaciones de citas, pero más allá de eso, la pregunta a unos días de celebrar el 14 de febrero es ¿qué hay en el horizonte? ¿Cómo serán las citas en 5, 10 o 20 años? A continuación mencionaremos 4 posibles escenarios en el futuro de las citas. 1. Coincidencia genética. Imagina que en el futuro, más allá de coincidir en los intereses, gustos, preferencias, creencias, etc., no sea más relevante el match o la compatibilidad genética. Imagina sugerencias para la primera cita basadas en datos biológicos o incluso pruebas de ADN. 2. Análisis en tiempo real. Imagínate en la primera cita y con ayuda de lentes de contacto con realidad virtual y aumentada, puedes escanear en tiempo real a tu prospecto para analizar a detalle señales de lenguaje corporal, expresiones microfaciales vitales que de otra forma podríamos pasar por alto. 3. Excelente servicio, 5 estrellas. Imagina que así como ahora existe la posibilidad de calificar los productos que compras, en el futuro los perfiles de las personas en las aplicaciones de citas vengan acompañadas de recomendaciones
relaciones de sus exparejas según las relaciones que sostuvieron con esa persona. 4. Cita artificial. Un futuro en donde las citas son de ambientes virtuales, donde no necesariamente tienes una cita con una persona, sino con un ente recreado y personalizado exclusivamente para ti, gracias a la inteligencia artificial. Como ya estarás imaginando, estos escenarios traerán consigo muchos cuestionamientos sobre lo que significa relacionarnos con otras personas. Sin embargo, ten por seguro que Cupido encontrará nuevas formas de abrirse paso. Para más información, te recomendamos ver en YouTube el cortometraje de ciencia ficción Una cita en 2025, producido por Dust. Nos vemos en el futuro. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero llegamos al fin de los Creative Talks Podcast. Ya vamos a iniciar con los cursos, así que ya literal los que ya se inscribieron, felicidades, los vamos a estar viendo en todo lo que estamos haciendo en Black School. Para quienes no alcanzaron a inscribirse, pues vamos a seguir teniendo cursos los próximos meses, así que esténse muy atentos, atentas para poder participar en estas experiencias educativas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y como cada episodio, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.